Amigas y amigos, buenas noches para todos. El placer de saludarlos una vez más. Pasó la primera semana de los octavos de final de la Conmebol Sudamericana, los partidos de ida, donde no se disputaron en la totalidad. Y vamos a hablarles del resumen de los octavos de final de la Conmebol Sudamericana. Antes que nada, vamos a enviar la fuerza a los hermanos colombianos, que hubo un terremoto de la magnitud de 7,4 que fue el lunes 10 de agosto. Y las ciudades afectadas son la ciudad de Antioquia, que es Medellín, Manizales, que es el departamento de Caldas, Quibdó, el departamento de Choco, el departamento de Risaralda, donde la capital es Pereira, Quindío, que su capital es Armenia, Valle del Cauca, que es la ciudad de Cali, también las partes afectadas. Y bueno, también se habla de que también hubo daños en Bogotá y mucha fuerza a los hermanos colombianos que están pasando un momento muy difícil, mucha fuerza. Bien, que hubo más de 200, casi 300 muertos, y hubo muchos heridos, casi 4.000, y más de 300 personas desaparecieron. Así que toda la fuerza del mundo para los hermanos colombianos. Y se pasó el partido de River frente a Santa Fe para la próxima semana, para el miércoles. Será a las 21:30 en el Campín de Bogotá. Bueno, vamos a meternos ya de lleno en los octavos de final de la Conmebol Sudamericana. El saludo a todos los amigos. Vamos a hablar del partido que se disputó entre Boca y Deportivo Recoleta, que se disputó en el estadio de Huracán, en el Tomás Adolfo Ducó, en Parque Patricios. El conjunto Ceneice dejó en el camino al conjunto de O'Higgins de Rancagua en los playoffs. Se enfrentaron Boca y el conjunto de Recoleta la cancha de Huracán. No se mudó la localidad al conjunto Ceneice ahí en el estadio de Huracán, porque están cambiando el pasto del campo de juego de la Bombonera. Vamos a hablar del compromiso que se disputó en Parque Patricios, que los errores le sentenciaron al conjunto canario ante Boca Juniors. Bueno, Recoleta Fútbol Club comenzó ganando ante Boca, pero una expulsión sobre el cierre en los primeros 45 minutos y otra en el complemento terminaron condicionando el partido, y Boca aprovechó la ventaja numérica y remontó para imponerse por 3-1. Recoleta comenzó la noche con una ilusión enorme, pero terminó pagando muy caro sus propios errores. El conjunto paraguayo sorprendió a Boca Juniors en la cancha de Huracán. Se puso en ventaja rápidamente y tuvo momentos de buen fútbol, pero las expulsiones terminaron cambiando completamente el rumbo del partido. A los 6 minutos, el canario dio el primer golpe. Pedro Ríos sacó un remate que sufrió un desvío en el camino y terminó dentro del arco Ceneice para establecer el 1-0. El tanto obligó al conjunto argentino a adelantar sus líneas y buscar rápidamente el empate. Boca generó varias ocasiones, pero Recoleta logró resistir durante buena parte del primer tiempo. A los 10 minutos, Tomás Aranda probó de fuera del área tras una pelota parada con asistencia de Leandro Paredes, mientras que al minuto 14 Santiago Casíbar estuvo cerca de un cabezazo que salió rozando la escuadra. Boca continuó presionando. Miguel Merentiel tuvo una oportunidad al minuto 32, pero su remate fue ligeramente desviado. 5 minutos después, Ascasíbar volvió a quedar cerca del empate con otro cabezazo que pasó muy cerca del travesaño. 41 minutos. Tomás Aranda también probó desde fuera del área y su disparo salió rozando el travesaño. Sin embargo, cuando Recoleta parecía encaminado a terminar el primer tiempo con una ventaja valiosa, llegó el primer gran error de la noche. A los 47, Wilfrido Báez fue expulsado tras protagonizar una pelea, y Recoleta se quedó con 10 jugadores y debió afrontar todo el segundo tiempo en inferioridad numérica. El golpe fue aprovechado rápidamente por Boca en la complementaria. Al minuto 49 de partido, Santiago Casíbar recibió una asistencia de Sebastián Villa y definió con la derecha desde el centro del área para poner el 1-1.
2 minutos más tarde, Boca volvió a golpear a los 51. Milton Delgado conectó de cabeza un centro de Sebastián Villa y colocó la pelota en el ángulo superior izquierdo para dar vuelta el marcador 2-1. Recoleta quedó golpeado y Boca encontró espacios para seguir atacando. Y al minuto 62 llegó el tercero. Leonel Flores recibió fuera del área y sacó un remate con la derecha que terminó en el fondo de la red para establecer el 3-1. Cuando Recoleta intentaba reorganizarse, volvió a cometer un error que terminó de complicar sus posibilidades. Al minuto 69, el colombiano Dairo Mosquera recibió la segunda tarjeta amarilla por juego peligroso y fue expulsado. Y de esta manera Recoleta se quedó con 9 jugadores, prácticamente condenado a resistir el tramo final del encuentro ante un Boca que ya tenía el control del partido y la ventaja de los 2 goles. El equipo paraguayo había logrado que parecía difícil ponerse en ventaja ante Boca en plena. Sin embargo, las decisiones equivocadas y las expulsiones terminaron siendo determinantes. Primero fue Báez sobre el cierre del primer tiempo, luego Mosquera en el complemento. Entre ambas expulsiones, los bosteros encontró el escenario ideal para dar vuelta al marcador y tomar una importante ventaja en la serie para la revancha que se va a disputar el martes en el Defensores del Chaco a las 19 horas. Y bueno, Recoleta deberá hacer borrón y cuenta nueva para el partido de vuelta. El 3-1 deja al conjunto paraguayo obligado a remontar, pero sobre todo a corregir los errores que terminaron sentenciando una noche que había comenzado de manera soñada. 3-1 fue este partido. Pedro Ríos abrió la cuenta para el conjunto canario. Santiago Casíbar puso el empate. Milton Delgado el segundo. Leonel Flores el 3-1. Wilfredo Báez y Dairo Mosquera se fueron expulsados. 34 remates tuvo el conjunto Ceneice contra apenas 5 de Recoleta. 8 remates al arco contra 3 del conjunto canario. 66% de posesión del balón para el conjunto Ceneice y 34 del conjunto de Recoleta. La próxima semana, el martes, será la revancha a las 19 horas en el estadio de los Defensores del Chaco. Vamos al partido que se disputó también entre Bolívar y San Pablo en el estadio Hernando Siles de La Paz. Bolívar, que dejó en el camino al conjunto de Gremio, se enfrentaba a otro brasileño, San Pablo, que terminó primero en su llave. El Bolívar y el Sao Paulo empataron 1-1 este martes en los más de 3.600 metros de altitud de La Paz, en el partido de ida de los octavos de final de la Conmebol Sudamericana, por lo que el pase se define en la próxima semana. En el encuentro disputado en el estadio Hernando Siles, el ecuatoriano Robert Arboleda abrió el marcador para el conjunto tricolor paulista en el minuto 23 y Carlos Melgar salvó a la Academia de la derrota en casa con su anotación al minuto 63. El partido de vuelta se disputará el próximo martes en el estadio Morumbi de San Pablo. El vencedor se enfrentará en los cuartos de final a Boca Juniors o a Recoleta, que cayó 3-1 frente a Boca, como dijimos hace instantes. Comandada por el colombiano Alejandro Restrepo, la academia tuvo mayor posesión del balón en el primer tiempo, pero no logró hallar el camino hacia el gol, mientras que los dirigidos por el brasileño Dorival Jr. les bastó un tiro de esquina en el minuto 23 para abrir el marcador. El encargado de patear fue Lago, cuyo centro fue aprovechado por Arboleda para un cabezazo ante el cual el guardameta boliviano Carlos Lampe no pudo hacer nada. Los celestes volvieron al ataque en la segunda mitad y tuvieron al menos 2 intentos claros, uno el argentino boliviano Patricio Patito Rodríguez y otro Robson Mateus, que pareció el desvío del arquero brasileño Rafael, aunque el árbitro colombiano Wilmar Roldán no concedió un tiro de esquina, sino saque del fondo. El Bolívar igualó el marcador al minuto 63 tras 2 centros y 2 intentos rechazados hasta que el balón alcanzó a Tonino Melgar para un remate largo que finalmente venció a Rafael. La academia pisó el acelerador hacia el final del encuentro con ataques incesantes contra el arco del conjunto brasileño y Melgar casi anota el segundo en el quinto minuto extra, al minuto 95, pero su disparo dio contra el travesaño. El encuentro tuvo solamente 2 amonestados con tarjetas amarillas, Lago y Aurelio Buta, ambos del conjunto paulista. 1-1 fue este compromiso en el Hernando Siles de La Paz. Robert Arboleda abrió la cuenta
Carlos Melgar sentenció el empate para el conjunto boliviano. 19 remates contra 11, 4 remates al arco del conjunto boliviano, 2 del conjunto del San Paulo, 64% de posesión contra el 36%. La revancha se va a jugar la próxima semana también. Se va a jugar la próxima semana a las 21:30 en el estadio Morumbí el martes. Bueno, vamos a repasar el próximo compromiso que se disputó entre Montevideo City Torque y el conjunto de Tigre. El conjunto de Tigre que dejó a Nacional de Montevideo en los playoffs y el conjunto uruguayo que terminó primero por encima del Gremio de Porto Alegre. Montevideo City Torque le ganó 1-0 a Tigre este miércoles en el estadio José de la Giovana por el partido de ida de los octavos de final de la Conmebol Sudamericana. Tigre marcó el dominio del partido desde el comienzo, volcando el juego sobre el arco del equipo uruguayo, a pesar de imponerse desde lo posicional. El conjunto de Victoria le costó mucho crear ocasiones de peligro en el primer tiempo. El conjunto uruguayo, por su parte, se defendió con paciencia, buscando salir en contragolpe cuando fuera posible, llegar con muchos hombres al área rival cuando encontraba espacios, pero no tuvieron precisión para romper la última línea. Recién al minuto 29 se dio la primera llegada clara del conjunto de Tigre cuando Joaquín Lazo sacó un remate desde dentro del área, pero el arquero capturó la pelota sin ningún problema. Antes de terminar, una primera mitad bastante anodina. El conjunto ciudadano tuvo una ocasión clarísima en los descuentos. Salomón Rodríguez ganó de cabeza tras un tiro de esquina y Felipe Zenobio despejó una espectacular atajada. El primer tiempo terminó sin goles, con apenas una chance de gol por cada bando y con poco más para resaltar. A pesar de que Tigre salió en el segundo tiempo con impulso a buscar el gol, fueron los uruguayos los que lograron abrir el marcador al minuto 52. Franco Pichilo definió con potencia dentro del área y puso el 1-0 en el marcador para la visita. El gol hizo que el matador tuviera que salir con todo hacia el ataque para buscar el empate, aunque los espacios que fue dejando en el fondo eran una invitación para que Montevideo City Torque buscaran liquidarlo de contragolpe. Minuto 62, se dio una ocasión clarísima para los uruguayos, pero fue desperdiciada de forma poco creíble. Salomón Rodríguez desaprovechó un mano a mano con Zenobio y en el rebote Diego Guzmán no pudo empujar la pelota a metros del arco, acusando un golpe del defensa que no fue sancionado por el árbitro. Los cambios llegaron desde el banco, llevaron el partido a jugarse totalmente en campo de Torque, que en los últimos 15 minutos, uno de ellos fue el debutante en Tigre, Mauro Méndez, que a los 84 se perdió un gol al conectar un potente cabezazo pegado al palo. Por más de que Tigre empujó, no pudo quebrar la resistencia defensiva del equipo uruguayo. Montevideo City Torque terminó ganando por 1-0. Los celestes se llevaron una victoria muy importante como visitantes en este partido de ida para intentar sellar la clasificación a los cuartos de final en Montevideo. 12 remates contra 5, 3 remates al arco para cada uno, 54% de posesión para el conjunto de Tigre, 46 del Montevideo City Torque, que ganó con gol de Franco Pisichillo al minuto 53 de partido. El ganador de este compromiso jugará frente a Botafogo o Cienciano, que enseguida vamos a hablar de este compromiso que se disputó en Cusco. Bueno, nos metemos en el siguiente partido que se disputó por los octavos de final de la Conmebol Sudamericana. Vamos a hablar del triunfo de Atlético Mineiro, que derrotó por la mínima al Red Bull Bragantino, que dejó en el camino a Sporting Cristal en los playoffs. Atlético Mineiro superó por la mínima al Red Bull Bragantino como visitante en la ida de los octavos de final de la Sudamericana. El conjunto paulista recibió al Galo en el estadio Cícero de Sousa Márquez para dar inicio a un cruce apasionante entre dos de las plantillas más competitivas del certamen. La Copa Sudamericana vivió una noche de puro fútbol brasileño en el Branca Paulista. Red Bull Bragantino y Atlético Mineiro ponen en marcha la serie de los octavos de final en el estadio Cícero de Sousa Márquez, con el arbitraje del argentino Leandro Rey Hilfer con Hernán Mastrangelo, que estuvo en el VAR. Ambos equipos se cruzaron de ida sin margen para la especulación, donde buscaron dar el primer paso firme hacia los cuartos de final. Tomás Cuello
Al minuto 73 anotó el 1-0 decisivo para que el Galo. El desarrollo de la primera mitad, aunque sí no sufrió modificaciones, fue entretenido en el área y en la otra. Si bien el cuadro local fue el que tuvo en su poder los mejores acercamientos, tanto como remates de media distancia como ingresos al área chica. En el arco defendido por Everson no se vio vulnerado. Por el lado de la portería de Clayton ocurrió algo similar sin sufrimientos hasta el minuto 73, cuando un error del portero brasileño le permitió al argentino Tomás Cuello decretar el 1-0 inesperado a favor del equipo de Eduardo Domínguez. La fricción se hizo presente en los minutos finales del juego, en un complemento menos dinámico que la primera mitad. Los de Belo Horizonte terminaron adueñándose del juego por la mínima diferencia y quedándose con el primer corto de cara a la revancha que será el próximo miércoles en el Arena MRV de Belo Horizonte. 1-0 fue el partido, 17 remates tuvo el conjunto de Bragantino contra 10 de Mineiro, 7 remates al arco del conjunto local de Bragantino, 3 del conjunto de Atlético Mineiro, 51% de posesión tuvo la pelota Atlético Mineiro, 49 el Bragantino. Con gol de Tomás Cuello al minuto 73 ganó el conjunto de Atlético Mineiro. Y el ganador jugará frente a Macará o frente al Santos. Bueno, vamos a repasar el siguiente duelo que se disputó por la Conmebol Sudamericana. Vamos a hablar de otro partido que se disputó en esta semana que volvió con la Conmebol Sudamericana. Santos, Macará. El Santos que venía de dejar en el camino a la Universidad Central de Venezuela. Vamos a repasar este compromiso que se disputó en Vila Belmiro. Con Neymar con 2 asistencias. Deja al Santos cerca de los cuartos. 2 asistencias de Neymar. Santos venció este jueves al Macará en el estadio Vila Belmiro, en el partido de ida por los octavos de final de la Copa Sudamericana. El uruguayo Franco Pose adelantó a la visita al minuto 3, pero luego llegaron los tantos de la remontada paulista por obra de Gabriel Barbosa, más conocido como Gabigol, quien firmó su gol número 100 con el club a los 43 minutos, y de William Arao al minuto 75, ambos tras pases de Neymar. El inicio fue difícil para el conjunto paulista. El equipo dirigido por Cuca entró desconectado al terreno de juego y con serias dificultades para tomar el control de las acciones. El mediocampo del Santos tardó en conectar la defensa con el ataque, situación que el cuadro ecuatoriano lo supo aprovechar y dio el primer golpe de la noche. Mateo Viera recibió de espalda y giró y sacó un centro preciso para que el atacante uruguayo Franco Pose, la gran figura de la visita, se anticipara y le empujara el balón al fondo de la red. Con la desventaja, Santos sufrió durante toda la etapa inicial, no solo por el fútbol, sino por la mala fortuna. Gabriel Menino y Gabriel Bontempo cayeron al césped con molestias y tuvieron que abandonar el campo prematuramente, lo que obligó a Cuca a quemar cambios. En sus lugares entraron Daviciño y Benjamín Roller, respectivamente. Neymar encendió las alarmas al salir del campo por un fuerte dolor en el tobillo derecho y dejó a su equipo con 10 hombres mientras era atendido en el banquillo. El astro, que volvió al césped luciendo un par de botines nuevos, se mostró incómodo en minutos después, pero con el transcurso del partido no volvió a manifestar dolor. En esa primera mitad accidentada, Gabigol también requirió atención médica, se mostró errático y dejó pasar un par de ocasiones claras de gol. Cuando el primer tiempo agonizaba los 43 minutos, la dupla protagonista se encendió. Neymar frotó la lámpara y de primera filtró un pase hacia el área. Ahí estaba Gabigol, que definió el primer toque y consiguió el empate con el que ambos equipos se fueron del descanso. Santos salió a jugar la segunda mitad con otra actitud. Cerca del inicio, Gabigol protagonizó 2 conexiones con Neymar que acabaron con el balón al fondo de la red, pero ambas jugadas fueron invalidadas por el VAR. Sin embargo, al minuto 75 llegó la redención. Neymar cobró un tiro de esquina venenoso al corazón del área y ahí apareció William Arao, el mismo que había quedado señalado en el gol tempranero de Macará, para mandar el balón hacia la portería. El esférico traspasó la línea de cal y el árbitro validó la anotación. Esta trabajada victoria dejó al Santos con una escueta ventaja.
por lo que el boleto a los cuartos de final se definirá el próximo jueves a los 2.800, más de 2.500 metros de altura en la ciudad de Ambato. Bueno, fue 2-1, sufría la victoria el conjunto del Santos frente al Macará. Franco Pose al minuto 5 abrió la cuenta para el conjunto ecuatoriano. Gabriel Barbosa puso el empate. William Arao puso el 2-1. Serie abierta. 12 remates contra 5. 7 remates del conjunto del Santos. Uno solo del Macará. 71% de la pelota, del balón tuvo el conjunto Peixe contra el 29% del Macará. Vamos al otro partido que se disputó en esta jornada de la Copa Sudamericana. Vamos a hablar del empate entre Vasco da Gama y Olimpia, que se disputó en el São Januário, en Río de Janeiro. Vamos a repasar este compromiso. El conjunto del Vasco da Gama, que dejó en el camino al DIM, se enfrentaron por tercera vez en esta edición de la Copa Sudamericana. En São Januário ganó el conjunto de Vasco da Gama por 3-0, y en el Defensor del Chaco, que se va a jugar la próxima semana la revancha, ganó 3-1. Bueno, fue 0-0 el Vasco da Gama y Olimpia. Y Olimpia consiguió un empate esperanzador en Río de Janeiro. Mejoró mucho en el complemento para traerse un valioso empate de Río de Janeiro contra Vasco da Gama por la ida a los octavos de final de la Sudamericana. Bueno, se trajo un valioso empate 0-0 de su excursión a Río de Janeiro y tiene altas posibilidades de conseguir el pase de los cuartos de final en el Defensor del Chaco el día jueves. De hecho, por cómo se dio desarrollando el partido, el empate era el mejor resultado que podía aspirar al conjunto paraguayo, teniendo en cuenta una actuación ofensivamente nula por parte del equipo de Vitamina Sánchez, defensivamente sufrida, pero con el arco invicto de Gastón Olveira. Vasco fue el dueño casi total de la pelota y en el primer tiempo generó las situaciones más peligrosas en el área olimpista. Olveira salvó al menos en 2 oportunidades claras, demostrando seguridad acostumbrada que este segundo semestre aún no había demostrado. El gran problema de Olimpia en la primera parte fue su línea de contención sin volantes de marca de oficio. El trabajo fue realizado por jugadores con menos quite como Richard Sánchez y Sebastián Quintana, por lo que el franqueado careció de recuperación. En el complemento, parte de la marca en el medio sector mejoró. Vasco da Gama ya no pudo realizar remates francos al arco de Olveira ni provocó la misma cantidad de pelotas paradas en función ofensiva. Con esta mejoría, el equipo paraguayo se animó a pisar más el campo rival, achicando desde atrás, pero nunca pudo despeinar ni siquiera al arquero brasileño Jardín. Aún así, el resultado es óptimo de cara a la revancha en Asunción, donde Olimpia buscará hacer valer la presión de su hinchada para lograr la clasificación a la siguiente ronda de la Copa Sudamericana, donde va a esperar el conjunto de Santa Fe o River Plate, el ganador de este compromiso. 17 remates tuvo el conjunto de Vasco da Gama contra uno solo de Olimpia. 7 remates al arco del conjunto brasileño, 0 de Olimpia. 74% de posesión contra el 26%. La revancha será el jueves a las 19 horas en el Estadio de los Defensores del Chaco. Bueno, vamos al siguiente partido que se disputó en la jornada del jueves. Cienciano dio el golpe. Venía de eliminar a Lanús y hace trizas al Botafogo en la altura de Cusco. Bueno, 4-0 había ganado el conjunto de Cienciano en los playoffs ante Lanús, que le permitió estar en los octavos de final. El campeón de la Copa Sudamericana 2003 hace trizas al Botafogo en la altura de Cusco. Una histórica goleada selló el conjunto del Cienciano por 6-1 frente al Botafogo en el partido de ida a los octavos de final de la Conmebol Sudamericana, que se disputó en el estadio Inca Garcilaso de la Vega en la ciudad de Cusco, a más de 3.300 metros de altura sobre el mar. Con una actuación de ensueño del delantero peruano Matías Zúcar, autor de 3 anotaciones, Cienciano selló un resultado inolvidable, con solvencia y calidad ofensiva frente a un rival que lució desconcertado y sin recursos para frenar el vendaval rojo. A despecho de que el Fogao intentó jugar de igual a igual durante los primeros minutos,
Cienciano tomó rápidamente el control de las acciones y abrió la cuenta a los 18 minutos con un remate de cabeza de Matías Zúcar. 2 minutos después apareció el atacante argentino Neri Bandiera para aumentar cifras con un golpe de rodilla ante el desconcierto y los reclamos de los jugadores rivales que consideraron que hubo un fuera de juego, aunque el VAR descartó esa posibilidad. Era el 2-0 ya. Matías Zúcar, volvió a aparecer al minuto 30 del primer tiempo para colocar el tercero de su equipo con un remate mordido, que entró a la portería dando a botes ante la mala salida del portero Wallerson. El primer tiempo de ensueño del rojo matador se concretó al minuto 35, cuando el también argentino Marcos Martinich envió un bombazo cruzado desde el borde del área que se clavó en la escuadra de la portería del Botafogo, y así para poner ya el 4-0. La diferencia notable llevó incluso al entrenador del Fogao, Franklin Carvalho, a ordenar los ingresos cuando se jugaban 37 minutos del primer tiempo, de Caguan Toledo por Álvaro Montoro y de Artur Cabral por Kadir Barría. Tras eso, el Botafogo salió a la segunda mitad con la intención de recuperar posiciones y disminuir la diferencia, algo que logró al minuto 49, cuando Mateus Martín envió un tiro libre que dejó sin opciones al portero Ítalo Espinosa, el 4-1. Sin embargo, el Cienciano recuperó la iniciativa del ataque y conquistó su quinta anotación al minuto 62, nuevamente por intermedio de Bandiera. Y 2 minutos después, Matías Zúcar puso el hat-trick y volvió a aparecer para cerrar una jornada personal de ensueño y sellar la goleada con un remate de cabeza para poner el 6-1, media docena. El partido de ida se jugó ante unos 35.000 espectadores en el estadio Inca Garcilaso de la Vega en la ciudad de Cusco. Fue dirigido por el ecuatoriano Augusto de Aragón. Bueno, el conjunto del Cienciano tiene un pie y medio a la siguiente ronda de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Probablemente va a pasar Cienciano porque es una ventaja muy grande de 5 goles. Donde jugaría frente a Montevideo City Torque o Tigre. 6-1 fue el triunfo del conjunto de Cienciano frente a Botafogo. Muy superior el conjunto peruano, con 3 goles de Matías Zúcar. Neri Bandiera hizo 2, Marcos Martinich 1, Mateus Martín puso el descuento. 26 remates contra apenas 5 de Botafogo, 10 remates al arco del conjunto del Cienciano contra 2, 51% de posesión contra el 49%. Bueno, falta el partido que se tiene que disputar entre Santa Fe y el conjunto de River, que se va a jugar la próxima semana, como ya habíamos dicho al principio del video. Se va a jugar el miércoles 19 de agosto a las 21:30 en el estadio Nemesio Camacho en la capital colombiana, en Bogotá. Se va a jugar la ida de este cruce y la revancha será el 26 de agosto en el Monumental. Bueno, Recoleta Boca será a las 19 horas en el Estadio Defensores del Chaco. San Pablo Bolívar será a las 21:30 en el Morumbí, esto el martes. El miércoles en el Arena MRB de Belo Horizonte a las 19, Atlético Mineiro frente a Bragantino. Recoleta tiene que remontar el 1-3 en contra. La serie abierta en San Pablo y Bolívar. También la serie abierta entre Mineiro y Bragantino. Mineiro ganó de visitante. Bragantino tiene que ganar por lo menos por 2 goles. Cualquier triunfo de Mineiro empate pasa al conjunto del Galo. Montevideo City Torque, que va a jugar en condición de local en el Centenario frente a Tigre, tiene la ventaja 1-0. Reversible también para Tigre. Cualquier triunfo de Torque o empate pasa al conjunto uruguayo. También la serie abierta entre Macará y Santos, que será el jueves a las 19. Macará tiene que ganar por lo menos por 2 goles para clasificar. El 1-0 va a los penales. Si gana Santos o empata, pasa al conjunto del Santos. Y la serie abierta entre Olimpia Vasco da Gama será el jueves también en el Defensores del Chaco. Y este Botafogo Cienciano será en el Nilton Santos. Ya el conjunto peruano tiene un pie y medio a los cuartos de final.
sería difícil que el conjunto carioca remonte un 1-6 en contra. Tiene que ganar por 6-0 por lo menos. Bueno, ha sido un placer. Nos encontramos la próxima semana para hablar más de la Conmebol Sudamericana de los octavos de final de la vuelta. Y vamos a hablar también del partido de ida entre Santa Fe y River. Gracias, buenas noches.